La Liana se prepara para vivir una de las fechas más emotivas del año, el Día Mundial contra el Alzheimer. Cada 21 de septiembre, el mundo conmemora y sensibiliza a la población en la lucha contra la enfermedad del Alzheimer, un mal que afecta a casi 1 millón de españoles y a millones de personas más en todo el mundo. En Leliana, el Centro de Día Moncalet, en colaboración con el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento, organizaron un encuentro en la plaza con los mayores, sus familias, sus cuidadores y todo aquel que quiso acercarse a compartir este emotivo acontecimiento. Carmen Betoret, directora del Centro de Día Moncalet y organizadora del Día Mundial contra el Alzheimer aquí en La Liana. Carmen, ¿qué estás haciendo aquí detrás? Bueno, pues aquí detrás estamos colocando los regalitos que han hecho la gente mayor del centro de día para montar un rastrillo y recoger dinero que se destinará a la FAVO, que es la Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia. ¿Y qué tipo de cosas están vendiendo aquí en el rastrillo? Porque lo han hecho los propios enfermos. Hay unos que son de costura, otros que son de cerámica, todo manualidades. Sobre todo de costura, porque tengo la suerte de tener a muchas costureras. Nada, vamos a estar un par de horas sencillamente para mostrar unos objetivos, para sensibilizar a la gente que la enfermedad está ahí y hemos de estar todos juntos. Y para eso nosotros cerramos el centro de día y traemos a todos los usuarios. Carmen, ¿qué crees que es lo más importante a la hora de sensibilizar a la gente sobre esta enfermedad? Pues sencillamente que hay que aprender a convivir con ella. Nos afecta a todos, sencillamente eso. Es fácil convivir con ellos si les das lo que ellos te piden, que es cariño y sentimientos. Los asistentes almorzaron, compraron en el rastrillo y disfrutaron de las poesías de algunos miembros de la Jam Poética de La Liana, con Víctor Iñurria, Maribel Fuertes, Pura Peris, Teresa Badenes y Vicente Villar. Nos gusta venir a este acto. Todos hemos tenido algún episodio en la vida por el que hemos pasado estas situaciones o estamos pasándolo y bueno, estamos muy solidarizados con el tema y pensamos que esta gente se merece toda la compañía y todo el amor y todo el apoyo y toda la poesía que podamos darle. Voy a intentar no emocionarme porque estoy en la plaza del pueblo, en la plaza del País Valencia, el pueblo de Mamare, és per a ella, va ser per a ella. Y bueno, vaig a veure si puc. Yo viví la experiencia dura con mi padre. Él estuvo 2 años con el Alzheimer y entonces un poco relatar esos sentimientos en aquella época y un poco pues para los padres y para los familiares, para los amigos, pues ayudarles porque es dura la enfermedad y animar un poco a los que tienen el Alzheimer y están hoy aquí. Vaig a llegir un relat d'una elianera, Pilar Descalza, que s'ha incorporat a la Jam i ens ha oferit per a aquesta ocasió un relat sobre l'Alzheimer que té ella escrit i jo tan sols li posaré veu. Tenia 2 coses per a llegir, però el tema és el mateix, el que passa és que són 2 punts de vista completament distints el que he fet i si hi ha possibilitat llegiré els 2 i per cas contrari un d'ell ja triaré. Encara que no te pille de prop la malaltia, tots podem estar ahí. És com el càncer. És cosa de tots i l'Alzheimer també és cosa de tots. Són 3,5 milions de persones a l'estat espanyol que estan afectades, bé directament per la malaltia o bé perquè són els familiars més propers i més cuidadors i que 3,5 milions de persones necessiten del nostre recolzament. Trobo que és una malaltia que, com diu Pura, està tocant a tantíssims, però que malauradament, sense ser malaltia, la pèrdua de la memòria també està afectant a milions de persones que tornen a caure en el mateix parany que havien caigut anteriorment. Espero que puguem desvetllar y que la llum ens illumine. Dejó de hablar y cuando nos veía se pintaba una sonrisa en su rostro para luego quedar vacía su mirada. Me dejabas sin palabras para yo siempre volver a tu lado, a tus brazos y contarte mi soledad sin ti. Estima, no esperes a estimar. Besa, acarona y gaudeix. El final no es verdad. Pero os digo que gana el que tiene amor, gana el que sabe dar, el que comprende al que no comprende, el que no se olvida de aquel que todo lo olvida. Por ti, papá. Julia Serra y Lorena Barroso, del Club de Lectura de La Liana, pusieron su granito de arena también con un relato dedicado al Alzheimer.
Bueno, el Club de Lectura siempre intenta participar, como mínimo, dar compañía y apoyo en cualquier causa tan noble como la que nos ocupa hoy. Y sobre todo lo que se relacione con la mente y con el cerebro. Y creo que cumple todos los requisitos el día de hoy, además de acompañar a nuestros enfermos y a sus familiares. A ver, yo he intentado hacer un poema con la voz del cuidador y con la voz del enfermo. Entonces espero que guste a la gente y ahí estamos para apoyar, para reivindicar, porque realmente, como están ahora las cosas, la investigación se ha paralizado mucho y estas personas necesitan mucho la investigación. La lectura activa tu mente. Mientras leemos, obligamos al cerebro a pensar, a ordenar ideas, a interrelacionar conceptos, a ejercitar la memoria y a imaginar. Alzheimer, palabra maldita que nos roba nuestros sueños, nos desnuda la memoria y evapora los recuerdos. El evento terminó con música para todos, con las interpretaciones de Vicente Camps, els Últims Romàntics y las canciones de Zara y Gema, encargadas del coro del Centro de Día Moncalet. Es muy gratificante porque el trabajo ves como poco a poco va saliendo, es más lento de lo habitual, pero ves como poco a poco van acordándose de las letras, de las melodías y les evoca también a ellos recuerdos de su pasado y es bastante gratificante. Y es verdad que se acuerdan de las canciones, a pesar de no tener memoria para ciertas cosas, las canciones es algo diferente, ¿no? Sí, en las canciones pues los ritmos, las melodías, se van acordando de eso y siempre pues nos dicen las auxiliares que las van cantando las canciones cuando nosotros no estamos y dices, ostras, pues sí que va funcionando, ¿no? Al principio les costaba, pero luego es una maravilla cantar con ellos. Sí. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y una cosita, algo más de chacacha, el chacacha del tren, que gusto da viajar, cuando se baña el tren, pues parece que el amor, con su dulce baile, produce más calor que el chacacha del tren. ¿Cómo hacer? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida y es un ladrón que me ha robado todo.